por estar aquí con nosotros esta noche. El tema, como ha mencionado mi compañero en la presentación, es la psicología de los sueños. Y básicamente voy a intentar explicaros qué ideas son correctas acerca de los sueños, cuáles son incorrectas, para qué sirve soñar y dormir, y algunas de las tonterías que se dicen en torno al tema de los sueños, porque como todo lo que abarca la psicología, pues tiene alrededor como una especie de satélite en órbita de puñado de gilipolleces diciendo tonterías, y es bueno clarificar qué es qué y qué no es qué. Yo me llamo Ramón Nogueras, como he dicho, pero estás en medio. Sí, no me quito. No, pues ya, dale, sí. Espérate. A ver, por ahora. Esta es una de las pocas fotos del centro de Nicaragua que hay, así que esta es una de las que se usan. Este soy yo, Ramón Nogueras, dale por favor. Soy de Granada, como habréis notado por el acento, estudié psicología. Ramón, usa sí. Ay, qué bien. Bueno, no nací exactamente aquí, nací en Granada, donde, como decía, estudié psicología y empecé a trabajar como psicólogo en consulta. Luego hice un máster en recursos humanos, me fui a vivir a Madrid, donde estuve trabajando en una multinacional, luego en una consultora y luego ya me puse por libre. En 2008 me lié con una catalana y me fui a vivir aquí cerca de la Sagrada Familia y me he estado dedicando a varias cosas. Me he dedicado a la consultoría en recursos humanos, tengo una consulta, doy clases en un par de universidades, doy conferencias de divulgación y un poco por el pito del sereno. Ahora estoy editando un libro también, lo que sale. Y hace 3 años nació Mónica, que me ha dado una fantástica y amplísima experiencia en los efectos de la privación de sueño, que voy a compartir con vosotros. Y en lo bonito que es la paternidad y cómo nuestros mecanismos evolutivos nos cablean para que no vendamos a la niña a un circo después de 1 año y 3 meses sin pegar ojo. Así que esta va por ti, Mónica. Esta va por ti. Bueno, el sueño es un tema amplio y fascinante, así que nos vamos a centrar en una obra de referencia. Esta venerable señora es Rosalind Cartwright y ha escrito lo que yo considero que es el libro definitivo sobre psicología de los sueños. Yo he consultado más obras para preparar la conferencia, pero yo creo que con una buena de referencia es más interesante para el que quiera ahondar. Esta señora lleva estudiando el sueño desde el año 1941, lo cual no sé si también la convierte en la investigadora en psicología más longeva que existe. Es una enorme cantidad de años, 75 años casi, investigando el sueño. Y este es el libro que ha servido como base para la ponencia. La mente en 24 horas. Yo lo que os voy a presentar es el modelo que esta autora desarrolla a partir de su investigación. Y espero que os resulte interesante. Como bien han dicho en la presentación, los sueños son una cosa que siempre nos ha fascinado porque nadie sabe muy bien para qué. ¿Para qué dormimos? ¿Alguien tiene alguna teoría de por qué dormimos? Porque estamos cansados. Porque estamos cansados, pero también tú podrías tumbarte en el suelo y descansar y no tienes por qué entrar en coma, ¿no? Para que venga un oso y se te coma mientras estás durmiendo. Venga tu primo, el de la otra cueva, y te encule. O sea, ¿cuál es el propósito de dormir? Dormir es una desventaja. Estás en coma, estás indefenso, estás expuesto y además estás expuesto 1/3 del tiempo. 1/3 del tiempo estás con el cuello así para que vengan y te rajen. ¿Cuál es la idea de esto? Las explicaciones, por supuesto, han abundado. Las explicaciones místicas, religiosas. Hay quien dice que los sueños son una puerta al más allá que nos permite comunicarnos con el subconsciente colectivo, mi polla en vinagre. Hay gente que dice que los sueños son mensajes de la divinidad. Y en el siglo XX, este señor dijo que los sueños eran una puerta a la personalidad y que los sueños nos permitían comprender mejor la personalidad de las personas. Como todo lo que dijo este hombre era correcto en la idea general y un saco de gilipolleces en la ejecución particular. Y esta va a ser quizá el objeto de mi crítica hoy. Freud decía que los sueños se podían interpretar, que el contenido de los sueños revelaba lo que realmente sentíamos, libres de las restricciones de lo que él llamaba el superyo. Entonces Freud ponía a sus pacientes ahí, quienes se iban, y les animaba a que contaran sus sueños y a que los describieran utilizando una técnica que él llamaba asociación libre, que básicamente decía, tú ves soltando lo que te salga, que ya le daré yo sentido, según más o menos lo que me dice mi polla, porque no tiene ningún método, ningún tipo de clasificación, pero en base a eso Freud construye su teoría de la personalidad estructurada en 3 capas, en 3 elementos, la parte más primaria, el subconsciente, el ello, la parte que nosotros presentamos al mundo, que es el yo, que sería pues nuestra consciencia, y el superyo, que es un poco todas las normas que te dijo tu padre: niño, no te metas el dedo en la nariz, niño, no te limpies las manos en la camiseta, niño, no seas marrano, que sirven un poco como instrumento para socializarnos. Según Freud,
ello y el super yo están todo el día a la greña peleándose y el yo pues va ahí como buenamente puede entrar los dos un poco tomando por culo. Y claro, todos somos neuróticos porque no hay forma de llevar eso y estar bien. Esta corriente ha predominado, para desgracia de la psicología, durante muchísimos años, la mayor parte del siglo XX. Y esta idea de que el sueño es un pasaje fabuloso que nos revela las profundidades de nuestra mente, a los psicólogos que hacen ciencia les ha intrigado porque, oye, y si es verdad, a fin de cuentas, Freud dijo dos cosas que eran muy importantes y muy correctas, aunque la explicación que él dio no tenía nada que ver con la realidad. La primera, que los procesos inconscientes son muy importantes. La segunda, que las experiencias tempranas son muy importantes. Luego la explicación que dio a cada uno de estos puntos no tiene absolutamente nada que ver con nada. Pero él acertó. ¿Puede ser que haya acertado en esto? Pues en los años 40 y 50 empezaron investigaciones para intentar esclarecer qué pasa con los sueños. Hasta entonces los sueños se pensaba que era, bueno, pues que tú te acuestas, el cerebro se apaga y luego, pues lo hizo un mago, hay sueños, y a veces te acuerdas, y a veces no, y a veces los sueños molan, y a veces son chungos, y quién sabe, ¿no? A veces son gases. Y aquí tenemos a nuestro primer héroe de la noche. Hay varios héroes esta noche. Este señor es Nathaniel Kleitman. Siento que la foto no sea muy buena, pero no he podido encontrarla mejor. Este hombre en 1953 inició la investigación del sueño seria y como buen científico, pues está poniendo sobre el electrodo de él, porque para ser un buen científico tienes que estar dispuesto a inyectarte, operarte o colocarte lo que sea en el cuerpo. Este fue el primer científico que se le ocurrió que podría ser buena idea intentar registrar el funcionamiento del cerebro mientras dormíamos usando una técnica que entonces era nueva, que se llama electroencefalograma. Y gracias a que este hombre tuvo la feliz ocurrencia de hincharse de ponerse electrodos y ponerse a dormir ahí, sabemos que el sueño está compuesto de fases. No voy a detenerme mucho porque probablemente a la mayoría de vosotros esto suena, ¿sí? Sí. Estupendo, suena. Voy a explicarla muy por encima y voy a explicar un poco para qué sirve. Esto representa actividad cerebral, ¿de acuerdo? Cuanto más alta es la curva, más activo está el cerebro. Y el ancho representa cuánto tiempo pasamos en cada una de las fases. Entonces, si os fijáis, pues empezamos despiertos y vamos a atravesar varios ciclos. Cada ciclo suele ser unos 90 minutos, aproximadamente. Esto está sujeto a una cierta variación entre personas. Si os fijáis, la fase más profunda, el REM, que es donde normalmente se entiende que se producen los sueños, se coloca aquí porque la actividad cerebral es muy elevada, no porque vaya la primera. El sueño empieza por la fase 1, que es simplemente el cerebro haciendo y bajando la actividad. Aquí las ondas cerebrales son rápidas y cortitas. En la fase 2 empiezan a aparecer lo que se llaman los complejos K y los usos del sueño, que son unas curvas muy particulares que nos anuncian que ya estamos dejando de oír, estamos reaccionando de forma muy débil a estímulos externos. Estos son los complejos K. Un complejo K se produce cada vez que hay un ruido a tu alrededor, pero no llegas a despertarte. Entra el francés borracho a las 3 de la mañana, pero tú no te despiertas. Ahí sale un complejo K porque tú le oyes trastear con las llaves y con todo, pero no llegas a despertarte. Llora un niño, pero no es el tuyo. Sale un complejo K porque tú identificas el llanto y dices, ah, no es mío, que jodan. Igual que ese es un superpoder de que los papás desarrollamos con el sueño, que es maravilloso. La capacidad de hacer así, decir, no es mío, y volver a dormir. Esta fase todavía no se considera sueño profundo, ¿vale? Esta primera fase, la fase 1, es mínima. En total ocupa menos del 5% del sueño en toda la noche. Esta fase, en cambio, es el 50% del tiempo que vamos a pasar en la noche. La mitad del tiempo lo vamos a pasar aquí. Entonces llega un momento en el que entramos en la fase 3. La fase 3 y la 4 se caracterizan por unas ondas que se llaman ondas delta. Las ondas delta son largas y lentas. Largas y muy lentas. En ese momento se diferencian la 3 y la 4 porque en la 3 todavía hay presente alguna onda, complejos K y uso de sueño de la fase 2, y en la 4 ya no hay. ¿De acuerdo? Hasta ese momento los músculos todavía registran tono. ¿Os han hecho alguna vez una prueba en un laboratorio de sueño? ¿No? Es súper guay. Depende de cuántos y de cómo sea el laboratorio, pero lo normal es que te coloquen un sensor aquí, porque este músculo aquí en la barbilla es un gran predictor del tono muscular general. Te colocan unos cuantos electrodos en las piernas, en los muslos. Te pueden colocar también en las comisuras de los ojos para medir el movimiento
de lo mismo en la fase REM y según como esté el investigador de humor te pueden colocar una sonda rectal para medirte la temperatura. La psicología es fascinante. Entonces, ya que estás entubado, te han metido un pincho por el culo y estás cubierto de electrodo, dices, ahora voy a dormir aquí. Venga, en la fase 3 y 4 entramos en lo que se llama sueño profundo, sueño de onda lenta. Además, esto es importante, luego veréis por qué, porque se libera una gran cantidad de hormona del crecimiento, que tiene mucho que ver con la reparación del cuerpo, la reparación fisiológica del ejercicio, lesiones, etc. Todo esto llevamos ya casi una hora, hora y pico. Esto es el 20% del tiempo. Esto es el 50%. Ya llevamos 3/4 partes del tiempo que vamos a pasar dormidos. Y en un momento dado, normalmente empieza aquí, el tono muscular se apaga. Nuestros músculos quedan completamente laxos y la actividad del ojo y la actividad cerebral se dispara y entramos en lo que se llama la fase REM. El primer ciclo REM es muy corto y gradualmente en cada ciclo la fase REM irá ocupando cada vez más tiempo hasta que finalmente acabará sumando el 25% del tiempo de sueño. ¿Por qué os cuento esto? Porque cada una de estas fases tiene una función crucial en cómo funciona nuestra mente cuando estamos despiertos y en el papel reparador del sueño cuando estamos dormidos. Esto es lo que el señor Kleitman descubrió heroicamente, primero probándolo él y luego pagando a gente para que lo hiciese. Así que, una vez que tenemos establecida esta distribución y nos damos cuenta de que es común a la especie humana, es el momento de empezar a ver qué demonios significa cada una de estas cosas. Este es el segundo héroe de la noche. No tengo foto de él, así que no puedo mostrarlo, pero siendo un psicólogo seguro que era un animal sexual. David Foulkes en 1982 dijo: vamos a probar que Freud era un mamarracho de una vez por todas. ¿Por qué? Porque una de las tesis de Freud es: los sueños de los niños son una ventana al inconsciente sin adulterar. Por tanto, los sueños de los niños están llenos de todo este impulso oscuro y marranos que tenemos todos. Y el complejo de Edipo. ¿Sabéis lo que es el complejo de Edipo? Eso, que el niño se quiere follar a su madre y tiene miedo de que el padre lo castre. Y el complejo de Electra, que es viceversa, la niña quiere tirarse a su padre y que la preñe, pero tiene miedo de su madre. O sea, ¿cómo coño se podían creer esto? Es que no lo entiendo. Bueno, en cualquier caso, él dice: ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las técnicas de Kleitman para obtener registros de los sueños de los niños y ver qué son los sueños. ¿Qué son los sueños de los niños? Claro, esto tiene un inconveniente. Ya estás tú incómodo porque estás con los electrodos y el pincho en el culo diciendo: ahora voy a dormir. Ahora tú imagínate que además un investigador, cada vez que entra en fase REM, te deja estar un rato en fase REM y entonces te despierta y dice: ¿qué estás soñando? Porque ese es el sistema. Te despiertan, te piden rápidamente que describas lo que te pasa por la cabeza y te dejan volver a dormir. Esto es 5 veces cada noche. Esto es como cuando estás dando el pecho. Es una tocada de cojones constante. Pero no hay otra. Así que Fowler entrevistó un grupo A, de 3, 4 años, y un grupo B que tenía de 9 a 10 años. Y lo meritorio es que hizo el estudio del sueño de estos niños durante 5 años seguidos, él solo con su polla gorda. O sea, 1347 noches sin dormir se pegó el pavo en un laboratorio investigando y trabajando porque no tenía dinero, no tenía colaboradores, no tenía nada. Y gracias a él sabemos cómo es el sueño de los niños conforme se desarrolla. Y aquí es donde se encuentra el primer interesante hallazgo, que es el siguiente. El sueño cambia conforme cambia el cerebro. Sabemos que los bebés pueden estar hasta el 50% del tiempo en fase REM. Ese tiempo disminuye conforme crecemos hasta llegar a lo que hacemos en la edad adulta. Cuando los críos tienen 3-4 años, muy pocos recuerdan el sueño. Y los que lo recuerdan tienen mucha dificultad para explicarlo. Claro, Faulkner pensaba que era... ¿Perdón? Faulkner, perdón. Pensaba que era por su poco desarrollo, etc. Pero Rosalind Cartwright descubrió que se podía hacer que los niños dibujaran el contenido del sueño y era mucho más eficaz que preguntarles, pobrecicos míos, ¿sabes? Estás durmiendo y viene un mamarracho, te despierta y píntame lo que has soñado. Bueno. Los niños se descubrió que fundamentalmente soñaban cosas muy poco concretas, a menudo fuertemente relacionadas con lo que había pasado en el día. Si mamá te había regañado, pues podría ser que el niño dibujase una cama esquemática con él tumbado y un monstruo encima. El monstruo era su madre. Un chungo todo. Cuando los niños crecen un poquito, empiezan a recordar más los sueños, son más capaces de explicarlos. En esta fase, los principales personajes suelen ser animales. Y aquí aparece el primer y único hasta ahora predictor entre sueño y personalidad. Los niños que tienen más frecuencia de aparición de personajes animales, que suelen ser más bien chicos que chicas,
tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas de conducta en el futuro. Es hasta ahora la única correlación que hemos encontrado entre sueño y personalidad. Si de pequeño sueñas mucho con protagonistas animales en vez de humanos, es probable que tengas dificultades de conducta cuando luego crezcas. Es la única correlación que se ha encontrado. Luego, a los 7 años empiezan a aparecer predominantemente humanos, los animales se van del sueño, aparecen los humanos, sobre todo los familiares, y a partir de los 11 años ya la tasa de recuerdo es casi como la de un adulto, y empiezan a dejar de soñar con la familia y empiezan a soñar con desconocidos. Folkes lo atribuía a que en esta época tú empiezas a separarte de tus padres, y como los sueños parece que reflejan mucho tu día a día, reflejarían de alguna manera tu ansia de emanciparte, independizarte y separarte de tus padres. ¿De acuerdo? Pero de todo lo que decía Freud de que los sueños te permitían predecir la personalidad y no sé qué, cero. Cero. Así que, la cagaste, Sigmund, una cosa que está probada. Y aquí viene otro caballero que es Fred Snyder, que antes de Folkes ya acometió la investigación del sueño, pero en jóvenes adultos. Snyder cogió 635 descripciones de sueños de un grupo de universitarios a lo largo de 200 y pico noches y encontró lo siguiente. Primero, que la mayoría de los sueños solo se recuerdan los que corresponden al último ciclo. Lo que es lo mismo, si tú cada noche tienes 5 fases REM y sueñas 5 veces, solo recuerdas la última. Esto tiene una consecuencia importante para la teoría psicoanalítica. Lo segundo, según Freud, los sueños tendrían que estar plagados de emociones básicas: sexo, hambre, furia, miedo. No. Los sueños de los sujetos eran generalmente un coñazo. Pues la gente soñaba, pues yo qué sé, con exámenes, me fui con fulano a tomar algún bar, fui a ver a mi madre a casa y me hizo canelones, yo qué sé, mierdacas. O sea, los sueños son mundanos, son un coñazo. Y además, en muchos de esos sueños, los familiares cercanos, que según la teoría de Freud deberían ser súper presentes, porque a fin de cuentas el complejo de Edipo no te lo quitas de tu vida. O sea, tú te pasas toda tu vida queriendo calzarte a tu madre, toda tu vida está ahí. Tu madre ya está mayor, está arrugada y tú estás ahí, madre, yo te amo. Solo 1 de cada 5 sueños figuraban familiares o figuras de autoridad. Y además, esto es especialmente importante por una cosa. Freud te pedía que le narraras tus sueños. ¿Qué es lo que pasa? Que tú normalmente le narrabas el sueño del que te acordabas, el último. Con lo cual, en realidad, estás tomando una muestra insuficiente, porque ¿y qué has soñado en los otros ciclos REM? Ah, no sé. O sea, eso es como si yo cojo un vasito de agua del océano y digo, ya tengo una composición detallada de todo el agua de todo el océano en todas partes y tal. O sea, esto es una mierda como el sombrero de un picador. Bueno, pues un siglo de corriente psicoanalítica y todavía siguen ahí dando por culo, ¿eh? Con lo cual, la teoría de Freud no se sostiene, las muestras son insuficientes. Además, añádele que la muestra de Freud eran fundamentalmente mujeres aburridas, de clase alta, conservadoras, de Viena. No había prácticamente hombres, no había prácticamente críos y los pocos que les tocó, mejor que no lo hubiera tocado. No había una base como para empezar a justificar sus teorías. Así que, la cagaste, Sigmund. Ya podemos considerar totalmente abandonado todo el tema de interpretación de los sueños, pero entonces, ¿qué pasa? Los sueños, que son cosas a voleo, ¿qué hacen los sueños? Pues vamos a ver qué pasa en el cerebro, a ver si sacamos alguna respuesta. Y aquí es donde entra de nuevo la señora Cartwright. La señora Cartwright postula que el sueño cumple 3 funciones, ¿vale? La primera es consolidar el aprendizaje. Hay bastante evidencia de que cuando estamos privados de sueño aprendemos peor, formamos recuerdos peor y memorizamos peor. Así que el sueño podría cumplir alguna función que nos facilitara el organizar la información que vamos a aprender. La otra, y esta es crucial, es la regulación de las emociones negativas. Para la mayoría de nosotros, nuestro día a día es una suma de cosas buenas y cosas malas. Según cómo sea la vida de cada uno, las cosas malas pueden ser una ducha de mierda o pueden ser salpicaduras. Estas cosas te van comiendo la moral poco a poco, y la postura de la señora Cartwright, y que tiene apoyo experimental como veremos, es que en el sueño cogemos esa información y al reorganizarla le quitamos la carga negativa, de forma que al día siguiente nos podemos levantar con ánimo en vez de con ganas de pegarnos un tiro. Entonces, en vez de decir otro puto día, el puto trabajo, a ver las gilipollas de mi jefe, otro puto día levantarme temprano, etcétera, pues te levantas diciendo, bueno, a ver qué tal va hoy. Te voy a engañarte a ti mismo, pero bueno. Y por último, el sueño sirve para actualizar tu sentido de la identidad y los esquemas que tú tienes sobre el mundo en función de lo que has aprendido en el día de hoy. De forma que todo aquello que te ha ido pasando, que tú has podido comprobar que choca con tus ideas acerca de ti mismo y del mundo, se integra de forma que tienes una imagen de ti mismo coherente. Luego veremos por qué. Claro, nosotros, para estudiar el cerebro, lo que hacemos es estudiarlo desde fuera. Pocas veces tenemos la ocasión de entrar dentro. Pero lo que hemos podido ver es que cuando estamos en las fases no REM,
lo que se activa son, fijaros, todas estas áreas que son las áreas perceptoras, las áreas relacionadas con la información. Se ha comprobado que cuando recordamos algo se activan las mismas áreas que cuando estamos viviendo algo. Si yo, por ejemplo, ahora os pusiera una película y pudiera tomar una imagen de vuestro cerebro funcionando, se activarían ciertas áreas de vuestro cerebro. Si luego a los 20 minutos yo dijera, háblame de la película que te he puesto, las mismas áreas se volverían a activar porque estaréis recreando la película. La memoria es una vuelta a representar, no es un recuerdo, no es que tú sacas una carpeta, sino que tú lo reconstruyes. Por eso los recuerdos, cada vez que se evocan, se modifican. La memoria es muy mentirosa. Durante el sueño REM parece que fundamentalmente lo que hacemos es recordar. Durante el sueño no REM, perdón. Pero durante el sueño REM pasa una cosa. Las áreas perceptivas son menos activas. El área frontal, que es el área que cubre todo lo que es la organización, la planificación, todo lo que usamos para dar sentido a las cosas que pasan, se apaga y se va de vacaciones. Y las áreas de asociación entran en funcionamiento. O lo que es lo mismo, esto parece indicar que estamos cogiendo la información, sobre todo la información emocional, y estamos organizándola y reorganizándola, pero como el área frontal está apagada, al cerebro le importa un supo si la narración tiene sentido o no. Y por eso los sueños son tan de puta madre, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro que se preocupa de estas mierdas, como la continuidad, la coherencia y todo, se ha ido. Con lo cual, pues ya está, pues ahora estoy aquí y luego me doy la vuelta y estoy en el Sáhara. ¿Por qué? ¿A quién coño le importa? El área frontal. Y entonces un personaje aparece y luego desaparece. ¿Por qué? A mí qué coño me importa, digo la frontal. Esto explica por qué los sueños son tan volátiles, son tan variables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, para ver exactamente si las hipótesis de la señora Cartwright son correctas, lo mejor es hacer lo que hacemos siempre los psicólogos cuando queremos ver cómo funciona algo, que es buscar a alguien a quien se le haya roto ese algo, y entonces a partir de ahí intentamos elaborar cómo funcionaría si estuviera. Entonces, empezamos a buscar pacientes que tengan alteraciones de sueño, y gracias a eso empezamos a elaborar un modelo que nos permite ver para qué sirven los sueños. Algunos descubrimientos previos que nos van a ayudar. Primero, la fase REM es, cerebralmente hablando, la más intensa de todas. Es en donde más trabaja el cerebro. Vamos a recordar esto porque es muy importante. En la fase no REM, lo que estamos haciendo es reproducir los recuerdos de lo que hemos aprendido en el día. Eso quiere decir que si nos despiertan, normalmente podemos describir cosas, o sea, soñamos en la fase no REM. Lo que pasa es que no son sueños como estamos acostumbrados a pensar, en plan historias flipantes y curiosas, sino que son mierdas como... Se me ha olvidado ir a comprar. Tengo que hacer un informe. Hay que apuntar a las niñas extraescolares, cosas así. ¿Por qué? Porque estamos todavía pensando en lo que sucede en el día. Sin embargo, cuando despertamos en la fase REM, el sueño se vuelve más fantástico. Entonces, primer grupo, ¿qué pasa cuando tenemos una depresión? Y esto es, creo, verdaderamente interesante y verdaderamente aplicable. ¿Qué es una depresión? A la vez todo el mundo, ¿no? ¿Qué es una depresión? Un sentimiento de no tener ganas de vivir, por ejemplo. Una depresión es un estado anímico totalmente negativo, caracterizado por falta de ganas de vivir, falta de capacidad para disfrutar las cosas que te suceden, perturbaciones del sueño, perturbaciones del apetito, perturbaciones del sexo, limitación de las relaciones sociales. Lo curioso es que se ha encontrado que las alteraciones del sueño empiezan antes que ningún otro síntoma. Antes de que tú tengas una depresión, se empieza a notar en que el sueño a menudo se altera, tanto porque empiezas a tener insomnios, como porque el contenido del sueño se altera, de forma que los sueños pueden predecir si vamos a tener o no una depresión. ¿Por qué? Esto es el cerebro de un señor o una señora que está teniendo una depresión. Estas son la estructura del sueño. ¿Notáis algo raro? Falta el sueño profundo, faltan las fases 3 y 4. El sueño de onda lenta no está. La persona entra en fase 1, tiene una fase 2 e inmediatamente tiene una fase REM que es mucho más rápida en su inicio y mucho más intensa en actividad que una persona no deprimida. Sueña, pero no tiene sueño profundo. Esto ya nos llamaba la atención, porque además se encontró que en estas personas, ¿recordáis que os decía que en la fase REM el área frontal se apagaba? En los depresivos no. En los depresivos el área frontal tiene una actividad exagerada, más fuerte de lo común. Y además hay una activación, lo he señalado aquí, pero no porque esté aquí, sino porque como está por dentro del cerebro, con este dibujo no tenía forma de hacerlo, hay una mayor activación del área del sistema límbico, la área asociativa emocional, el área que tiene que ver con la producción, con el manejo de la emoción. Entonces resulta que tenemos un patrón inusual. El área frontal, que normalmente deja vía libre a la asociación
entre conceptos los sueños, está trabajando y además la carga emocional de los sueños es mucho más elevada. ¿Qué está pasando aquí? Pues para evaluarlo, uno tiene que buscar personas deprimidas. Así que la señora Cartwright dijo, ¿qué evento deprimente puedo encontrar yo que sea frecuente y que me dé un buen número de gente? Pues divorciado, claro. Divorciarse es un proceso traumático en muchos casos, doloroso, y muchas personas que se divorcian tienen depresión. Si te divorcias tienes 25 veces más posibilidades de deprimirte que si no te divorcias. Así que Estados Unidos para eso, para una mina. Rápidamente, la señora Cartwright encontró 60 divorciados con los que hacer su experimento. 31 estaban diagnosticados como depresivos y el resto no. Entonces, lo que hizo fue someter a ambos al mismo tipo de experimento para poder ver si había alguna diferencia entre ellos. ¿Qué es lo que se medía? Primero se medía la intensidad emotiva de los sueños. Se despertaba a las personas y se les pedía que valorasen en una escala de 1 a 5 cómo de intensas eran las emociones que sentían durante el sueño. Se medía, se preguntaba si aparecía la expareja o no. ¿Has soñado con tu ex? ¿Sí o no? ¿Aparece tu ex? ¿Sí o no? Y luego se valoraba al día siguiente, o sea, a la mañana después del sueño, y luego a lo largo del tiempo, hasta un año, si la persona mejoraba o no. Esto es importante porque sabemos que el 60-60 y algo % de pacientes con depresión mejoran solos. O sea que también hay que aislar cuáles son los que no mejoran para ver si hay alguna diferencia con los que sí mejoran y ver qué papel tiene el sueño en todo esto. Se utilizaron una escala que mide preocupaciones actuales, es un cuestionario que básicamente le cuentas al psicólogo en qué estás pensando últimamente, qué, estás preocupado por los exámenes, estás preocupado por el trabajo, estás preocupado por lo que sea. Una escala del ánimo que mide no solo la tristeza, sino otras emociones. Y escalas clínicas de depresión, ¿vale? O sea, se ponía la batería antes, después del sueño y a lo largo del tiempo. Y se encontró una cosa muy curiosa. El primer grupo de deprimidos son los que mejoraron durante el tiempo. En este caso, las personas soñaban con su pareja. En esos sueños, las personas tenían un papel activo en el sueño, hacían cosas, se enfadaban, o se sentían tristes, o le echaban una bulla a su pareja, o hacían algo que se suponía superar la ruptura, pero eran activos en el sueño. Tú eres un protagonista activo del sueño. Y estas personas mejoraban mañana a mañana el ánimo y además mejoraban a lo largo del tiempo. Fijaros, esto es importante. El sueño era emocional, o sea, se enfadaban. Las transcripciones de los sueños son súper curiosas porque se encontraban con sus exparejas en fiesta y les montaban un pollo, les tiraban cubatas por lo alto. O sea, que se movían, vaya, que hacían cosas. El otro grupo de deprimidos es el grupo de los que no mejoraron a lo largo del año y al cabo de un año siguen estando deprimidos. Estas personas, la mitad del tiempo soñaban con su cónyuge, la otra mitad no. Pero lo interesante es que cuando el cónyuge aparecía, los sueños eran más cortos y la persona era pasiva. Por ejemplo, podían decirte que soñaban con su pareja, dándole de cenar a su hijo, ellos estar sentados comiendo, pero no hacer nada. No hacen nada y además cuando les preguntas por la emoción, el tono del sueño es plano, no hay enfado, no hay tristeza, no hay alegría, no hay nada, es como ser meros espectadores. Estas personas bien mantenían la sintomatología depresiva o bien empeoraban. Y luego, por supuesto, teníamos los controles, que los controles la mitad del tiempo soñaban con su pareja, la expareja, perdón, la otra mitad no, y siempre, los que nunca habían estado deprimidos en ningún momento, siempre soñaban consigo mismos como personas activas, que estaban haciendo cosas para manejar la situación. Si en el sueño su pareja hacía algo inadecuado, pues estas personas reaccionaban y hacían algo para solventar la situación. Estas personas no mostraron síntomas depresivos en ningún momento. Les hace falta un grupo de control. Para tener todavía más confirmación, Rosalind Cartwright hizo un segundo experimento, que es que cogió gente que directamente nunca había estado deprimida, ni se había divorciado ni nada, para poder comparar con gente completamente sana que además no hubiera pasado experiencias traumáticas recientes. 30 hombres, 30 mujeres, alumnos universitarios, y los dividieron simplemente si habían tenido algún pequeño problema en el último día o no. Un problema con un examen, un problema con el coche, lo que fuera. Y igualmente se medía su ánimo antes y después del sueño. Y se encontró lo mismo, los que no tenían preocupaciones, la primera mitad del sueño y la segunda eran sueños de contenido positivo. Si tú estás bien, tus sueños suelen ser positivos. Y al día siguiente se levantaban de mejor humor que se habían acostado. Y aquí viene otra cosa interesante. Los que sí tenían una preocupación, tenían un examen que no les había ido bien, tenían un problema de dinero, lo que fuese, la primera mitad de la noche sus sueños eran negativos. Eran sueños de miedo, tristeza, ansiedad, preocupación, lo que fuera. En la segunda mitad los sueños cambiaban de cariz y se volvían positivos. Se volvían sueños divertidos, sorprendentes, interesantes. Y esta gente no solo mejoraba su humor, sino que mejoraba en mayor grado que el grupo que no había tenido ningún tipo de preocupación. Esto es uno de los datos en los que Rosalind Cartwright se apoya para decir
que el sueño sirve para regular nuestro humor. Tú te acuestas de mala leche, pero si estás bien, procesa esos sentimientos negativos durante la primera mitad de la noche y los reconvierte en sentimientos positivos o neutros durante la segunda mitad de la noche, de forma que al día siguiente te levantas con ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sabemos que tiene un sueño reparador? Los sueños que ayudan a mejorar el ánimo, en primer lugar, son más largos. Más largos quiere decir que la trama es más larga, pasan más cosas. En segundo lugar, además es más compleja. Pasan muchas cosas, es complicado, hay muchos más personajes, el sujeto hace cosas, no se limita a ver. Y a menudo hay una emoción fuerte, en el caso de los divorciados, expresada acerca de la expareja. Y además, otro detalle que también llamó la atención de Rosalind Cartwright. En las personas sanas, en los sueños aparecen escenas del pasado y escenas presentes, cosas relacionadas con tu vida anterior y cosas relacionadas con lo que te está pasando a día de hoy. Con lo cual nosotros decimos, vale, el sueño tiene que ver con la regulación emocional. Eso es de cajón, a fin de cuentas. Tú cuando has dormido poco, ¿cómo te levantas? Te levantas de mala leche. ¿Cuántos de vosotros estáis hechos unos cabrones hasta que os tomáis el primer café? Mano arriba. Eso. O sea, y esto ya se sabía, pero claro, una cosa es que sea de cajón y otra cosa es demostrarlo empíricamente. Pues aquí tenemos un modelo que dice que de forma consistente con los datos los sueños sirven para regular la emoción. Básicamente es como si en los sueños nosotros ensayáramos lo que va a ser cuando nos sintamos bien. Las personas divorciadas en sus sueños se enfrentaban a sus exparejas y les hablaban de cómo se sentían o les echaban en cara lo malos que habían sido o lo que fuera. Era un poco como si el sueño fuera una preparación, un ensayo antes de poder estar bien en tu día despierto. Pero claro, hay cosas mucho más interesantes que simplemente estar deprimido. Al fin y al cabo, estar deprimido es un coñazo. ¿Alguna vez alguna de vosotros ha tenido un episodio de sonambulismo? ¿Manos arriba? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un episodio de sonámbulo como adultos? Adultos, de mayores, pasada la adolescencia. Bastantes menos. El sonambulismo es una cosa que normalmente hace mucha gracia. Quiero decir, fíjate, la típica representación, ¿no? Tú andando como si fuera Frankenstein, es un gilipollas, ¿sabes? Y la gente teniendo cuidado de que no te estrelles. Pero lo cierto es que hay gente que ha asesinado a gente estando dormida. Hay gente que ha violado a gente estando dormida. Hay gente que ha intentado comerse rodajas de plátano fritas en vinagre estando dormida. Hay gente que se ha caído por ventanas estando dormida. Hay gente que se ha subido a lo alto de una grúa de 40 metros y ha amanecido enroscadita en lo alto de la grúa con todos los bomberos alrededor dando chillillos. Y claro, esto es evidentemente un trastorno del sueño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que va mal para que la mayoría de nosotros cuando estamos durmiendo nos quedemos quietecitos en nuestra cama, como mucho le damos patada al compañero de cama, y en cambio hay gente que se ponga heroica y diga voy a descubrir América? Vamos a ver. Este caso yo lo cuento así porque es un cretino, pero esto es bastante dramático. Este señor, fijaros en la carita que tiene, se llama Scott Falater. Este señor es mormón, ¿vale? Es un señor que era abstemio, estaba casado con una señora llamada Yarmila, tenían 2 hijos, trabajaba como ingeniero eléctrico, y una noche le pegó 44 puñaladas a su mujer, arrojó el cuerpo a la piscina y luego se acostó. Esto es una tragedia, pero lo que lo hace especial fue que lo hizo dormido. Y cuando la policía entró dando una patada en la puerta en su casa, él no sabía de qué demonios le estaban hablando ni qué es lo que había pasado. Para ser más preciso, este hombre tiene un vecino que se llama Gary Coons, que a eso de las 10:30 de la noche escucha gritos, golpes y a los perros ladrando. Como tenían las casas contiguas, se asoma por encima de la valla y ve un cuerpo junto a la piscina. Piensa, pues alguien está de fiesta, se ha pillado una papa y se ha quedado dormido y hasta que dice, ¿qué coño son mormones? Esta gente no se divierte nunca. ¿Qué fiesta? Entonces, ve luz en el segundo piso de la casa de Scott y ve a Scott por la ventana yendo de un lado para otro. Al momento Scott baja en pijama y se queda mirando el cuerpo de su mujer así. Entonces la coge, la deja, se va al garaje, vuelve con unos guantes, arrastra el cuerpo y lo tira en la piscina. Entonces el vecino dice, ya está, bien, y llama a la policía. Cuando la policía irrumpe en la casa de Scott Falater, se lo encuentran bajando la escalera porque con el ruido, los gritos y las patadas en la puerta se ha despertado diciendo, ¿pero esto qué es? Scott tiene la mano vendada, no sabe cómo. Tiene sangre en el cuello, no es suya, no sabe cómo. Se lo llevan, lo engrilletan, lo meten en el coche y más o menos él empieza a pillar que a su mujer le ha pasado algo, pero él no sabe qué. Los niños han dormido toda la noche como bebés y no se han enterado de nada. ¿Qué ha pasado aquí? Quería cargarse a su mujer y cuando se puso a dormir dijo esta es la mía y aprovechó. ¿Qué pasó aquí? Este hombre ahora mismo está en prisión para perpetua, no revisable,
porque es Estados Unidos. Una década antes hubo un caso parecido, un tipo llamado Kevin Parks, que cogió el coche durmiendo, condujo 23 kilómetros, se fue a casa de su suegra, le dio una paliza a su suegro y estranguló a su suegra. 23 kilómetros durmiendo. Fresquísimo. Se despertó encima de su suegra, que estaba muriendo, no estaba despierto del todo. En su declaración dice: vi a mi suegra con una expresión que no supe descifrar, y apareció en una comisaría diciendo: creo que puedo haber matado a alguien. La diferencia está en que en Canadá se aceptó que no era responsable de sus actos y no se le encarceló. En Estados Unidos se le encarceló. La señora Cartwright actuó como testigo de la defensa en el caso de este hombre y aprovechó para intentar esclarecer qué es lo que había pasado. Sabemos que el sonambulismo es muy común en niños. Es tan común que normalmente los pediatras te dicen que no te preocupes, porque normalmente tiende a desaparecer al llegar a la adolescencia. Por desgracia también son comunes los terrores nocturnos. ¿Sabéis lo que son? Sí. ¿Qué son? Venga, listo, ¿qué son? Que viene el coco. Críos chillando, pero no están chillando toda la noche. Los terrores nocturnos se suelen dar en el primer tercio de la noche. Se suelen dar en la fase de sueño profundo, no a lo largo de la noche. En la última parte de la noche son pesadillas, que es otra cosa, y luego veremos la diferencia. El terror nocturno, además, el niño no responde. Cuando lo despiertan no responde. En una pesadilla se despierta rápidamente. Todos habéis tenido pesadilla y el que durmiera con vosotros ha dicho: estoy aquí. Y te quedas como diciendo: ah. Los terrores nocturnos, en cambio, el crío se puede poner allí a chillar a tope y no se calma ni a tiros. ¿Hay algo en común entre lo que pasó con el señor Falater, los terrores nocturnos y el sonambulismo infantil? Pues parece ser que sí. Tanto los terrores nocturnos como el sonambulismo son lo que se llama parasomnias de la fase no REM, porque son antes de que empiece la fase REM. Se dan en la primera fase de la noche, normalmente en torno a la primera hora. Esto es congruente con lo que pasó en el caso del señor Falater. El señor Falater se fue a dormir a las 9:15, 9:30. A las 10 se levantó y se peló a su mujer, y a las 10:30 estaba durmiendo otra vez. O sea, no tuvo tiempo literalmente de soñar en fase REM. Como digo, aparecen muy temprano y afectan a un montón de niños. Normalmente en el caso de los niños se debe simplemente a que el crecimiento es muy rápido, el cerebro ha de adaptarse y la regulación de la onda delta no es buena. Por eso van reduciéndose conforme el crío crece, el cerebro va regulando su funcionamiento y desaparece. Sin embargo, parece ser que hay unos ciertos genes que hacen que no se suprima adecuadamente el control motor en la fase de sueño profundo. Porque el sonambulismo es hereditario, o lo que es lo mismo, si tú has tenido sonambulismo muy fuerte de joven y de adulto, lo más probable es que en tu familia haya más casos. Este era el caso del señor Falater. El señor Falater ya había tenido muchos episodios de sonambulismo, incluyendo uno cuando tenía 20 años, en el que estaba en la cocina, su hermana apareció por allí en plan de: Scott, ¿qué haces? Scott, sin darse decir nada, se dio la vuelta como para salir, y cuando su hermana intentó sujetarle, le calzó una hostia que la vistió de torera. Cosa que es además totalmente contraria a la naturaleza de este hombre, porque este hombre era un señor pacífico, absolutamente agradable, pero a la hermana le partió la boca. Y resulta que en la familia del señor Falater había muchísimos antecedentes. ¿Qué está pasando? Pues en primer lugar, cuando analizaron el sueño de este y otros pacientes similares, se dieron cuenta de que el sueño profundo, las fases 3 y 4, están muy disminuidas, como en los depresivos. Pero no solo eso. En estos casos, normalmente siempre hay una privación de sueño. La persona está durmiendo mal, porque hay un estrés muy fuerte ambiental. En el caso del señor Falater, había una preocupación muy grande porque la empresa en la que él estaba trabajando estaba teniendo muchos problemas, debido a que le habían encargado un proyecto que estaba resultando un marrón, y él no sabía muy bien cómo decirle a la dirección que aquello no iba a ningún sitio. Las semanas iban pasando y cada vez, a medida que el dinero que se invertía en el proyecto iba aumentando, el señor Falater veía que probablemente acabaría costándole el trabajo a sus subordinados y puede caer, con lo cual él estaba bastante preocupado. Asimismo, se sentía que no estaba muy apoyado por su mujer, porque su mujer lo que le había dicho básicamente es: tú diles lo que ellos quieren oír, y él pensaba que eso no era ético. Habían tenido una conversación que no discusión, esa noche acerca del tema, y su mujer le había dicho: bueno, pues si ellos no quieren verlo, pues tú no te molestes. Como llevaba tiempo durmiendo mal, el señor Falater había estado tomando cápsulas de cafeína. No puede tomar café por mormón, pero tomaba tabletas de cafeína. Las tabletas de cafeína tienen un efecto interesante, como muchos estimulantes, que suprimen el tránsito del sueño profundo al sueño REM. Y por último, hace falta un estímulo activador. Se ha encontrado que se puede provocar ataques de sonambulismo
Si cogemos a la persona, la privamos de sueño durante 25 horas y luego la ponemos a dormir después de haberla privado 25 horas y hacemos un ruido. Normalmente esto lo hacemos con un claxon porque somos unos hijos de puta. Entonces, si tú llevas 25 horas sin dormir, te ponen a dormir 7 horas y cuando llevas 3/4 de hora llega un cabrón y hace ¡pac! La gracia está en que en vez de levantarte consciente para cagarte en su muerto es lo que tiene un episodio de sonambulismo. Se ha encontrado que este combo, antecedentes genéticos de supresión motora, más un problema con el sueño profundo, falta del sueño de onda lenta, más estrés ambiental, más un estímulo activador, que puede ser el ruido, puede ser la apnea respiratoria, o puede ser el uso de estimulantes que hagan que el sueño se haga más ligero, detona infaliblemente un episodio de sonambulismo. Claro. Epa. Aquí. En este caso, sabemos que duerme poco, tiene historial, tabletas de cafeína y una amenaza a su autoimagen, porque aquí es donde viene la siguiente parte. Cuando tú estás en este estado, tu cerebro no está funcionando normal. Por ejemplo, se ha comprobado que no existe reconocimiento facial. Incluso si yo te estoy viendo y puedo evitarte, yo no te reconozco. La mayor parte de la información sensorial está amortiguada. ¿Qué es lo que probablemente pasó? Aquí viene la segunda parte. Además de su problema con el trabajo, el señor Falater tenía un pequeño problema con la piscina. Llevaba tiempo trabajando para ver si podía averiguar qué le pasaba porque no funcionaba bien y había descubierto que era una abrazadera redonda que estaba como rota. Entonces él había estado trabajando poco antes de irse a dormir en aquello, pero se le acababa la luz solar y decidió dejarlo para el día siguiente. Según el testimonio de sus hijos y el suyo, volvió, cenó, tuvo una conversación normal con su mujer, hablaron del trabajo y a las 9 y algo, exhausto, se fue a dormir. Lo más probable, y lo que parece que pasó, es que en algún momento, en torno a las 10, se despertó. Su umbral de despertar estaba muy bajo por las tabletas de cafeína. Sabemos que tiene un historial de sonambulismo, con lo cual el tipo se despierta. Cuando tú te despiertas en este estado, ¿qué es lo que haces? Normalmente, como estás en la fase de sueño profundo, donde estás todavía pensando en las cosas que te han pasado en el día, ¿qué es lo que estás pensando? En el trabajo y en la puta piscina. Lo más probable es que el señor Falater intentó resolver un problema para él con su autoimagen, que es el, coño, soy ingeniero, debería poder arreglar una estúpida piscina. Las personas en este tipo de sonambulismos realizan acciones que están relacionadas siempre con las cosas que les preocupan en su día a día. Cosas que sean preocupaciones recientes y presentes de ellos. Entonces probablemente el señor Falater se bajó, se puso la ropa de trabajo, porque se encontraron la ropa de trabajo manchada de sangre pulcramente guardada en un tupper en el coche, en un tupper con la herramienta y un cuchillo ensangrentado. Cogió un cuchillo para ver si podía sacar la puta arandela, total, era de noche, pero le da igual porque él no veía. Y se puso a mangonear. Su mujer debió decir, ¿qué coño es esto? Bajó, le dijo a Scott qué es, y entonces el tipo saltó. Daros cuenta, él no sabe dónde está ni qué está pasando. Él lo que percibe es una amenaza. En estos momentos, nosotros todavía tenemos todas nuestras emociones negativas del día sin procesar. Recordamos, los sueños sirven para procesar las emociones negativas y quitarle la carga negativa. Con lo cual, ¿qué es lo que está? Está más cabreado que un mono. Así que a alguien le toque la amenaza, pues le meto 44 puñaladas. Y ya está. Después de eso, cogió, se llevó el cuchillo, se cambió de ropa, se vendó la mano, subió, volvió a bajar, vio algo ahí y dijo, pues lo voy a tirar a la piscina. Y lo tiró, era su mujer. Y luego ya se subió y se volvió a dormir, todo esto sin haberse llegado a despertar. El experimento con el señor Falater se ha replicado en numerosísimos casos y de hecho se está creando jurisprudencia, porque lo que antes se pensaba que era una débil excusa, se está encontrando que es un episodio que sucede, y que sucede cada vez más porque a medida que las tasas de obesidad crecen, la apnea respiratoria crece, el consumo de estimulantes proporciona una base para que tengamos una fase de sueño profunda más breve, menos significativa y un mejor umbral de despertar, con lo cual es muy fácil que artificialmente reproduzcamos una condición que en principio es genética. Con lo cual esta y otras parasomnias pueden ser comunes, porque por ejemplo, ha habido gente que ha tenido relaciones sexuales sin despertarse. Estas relaciones además tienden a ser mucho más duras, mucho más ásperas. Y además, como no distingues, en alguna ocasión hay niños que se han despertado para encontrarse con que un adulto les está tocando. Imaginaros lo que es para una persona despertarse y que te digan que has estado manoseando a tu hijo y que tú no tengas ni idea de que te están hablando. Pero las personas no solo intentan meterla en caliente cuando están dormidas.
También las personas deciden comer, y como les da igual comer lo que pillan. Una paciente de la señora Rosalind Cartwright se comió una masa de galletas, un paquete de masa de galletas entero, sin cocinar. Otra se despertó cuando la alarma de incendio de su casa saltó por la humareda porque puso vinagre en una sartén con una rodaja de plátano y lo puso a freír. Afortunadamente no llegó a comérselo, el humo hizo saltar el detector de contraincendios. También a veces las personas mandan emails dormidos. Vosotros descojonaros, pero cada vez más, dado que el trabajo es una fuente importante de estrés, si tienes preocupaciones relacionadas con el trabajo en tu cabeza y te despiertas durante la fase no REM, igual bajas y mandas un email que probablemente no sea muy articulado, pero que te puede meter en un problemilla o dos, según a quién se lo mandes y cómo. Y luego también tenemos los exploradores, que son gente que, por ejemplo, coge el coche y se va a conducir por ahí. O una chica de 15 años en Londres que salió de su casa, se fue andando, cruzó medio Londres, se subió a lo alto de una grúa de 40 metros de alto, se hizo un novillo en lo alto y se quedó dormida. Y a las 2 y pico de la mañana, pues unos bomberos que pasaban por allí la vieron y, pues, imaginaros su asombro. O un corredor de maratones en Iowa que fue visto corriendo en bolas a la 1 de la mañana por la autopista interestatal, pero desgraciadamente cuando la policía interestatal pudo localizarlo había sido atropellado y desgraciadamente no sobrevivió. Esto es el origen de esa creencia popular que dice que es mejor no despertar a un sonámbulo. Esa creencia tiene una cierta justificación cuando el episodio se produce en la primera mitad de la noche. El sonámbulo tiene completamente desactivada la capacidad de reconocer quién es, ni dónde está, ni con quién está. Y dado que normalmente en esa etapa del sueño estamos procesando las emociones más básicas, agresión, lujuria, hambre, etcétera, etcétera, es muy posible que la reacción sea violenta. Particularmente propenso a despertar una reacción violenta es el contacto físico. Pero claro, hay veces que no te queda más remedio porque a veces las personas sonámbulas atraviesan puertas de cristal o se meten en situaciones realmente peligrosas. Las parasomnias no REM, son el doble de comunes en hombres que en mujeres. Las agresiones violentas solo afectan al 2% de la población, afortunadamente. Las sexuales son 3 hombres por cada 2 mujeres, más o menos, y el resto ya se reparte. De hecho, hay una anécdota muy divertida acerca de una paciente de la doctora Cartwright que estaba muy preocupada con perder peso y no comprendía por qué no conseguía perder peso, y luego resultó que gracias a una webcam pudieron constatar que todas las noches bajaba y se ponía como una cerda, pero honestamente no recordaba todo lo que se comía, porque para ella era un motivo de preocupación, pero no era consciente. Claro, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Esto, insistimos, es un efecto de que como no has llegado a tener sueño REM, tus emociones negativas, todo lo que has acumulado durante el día no se regula. Como no se regula, cuando algo te activa y te pone a moverte, tú actúas según las emociones que tienes en tu sistema límbico en ese momento, que son lo que hace que tú muchas veces pues, se manifieste de esta manera tan encantadora. Si no hay sueño REM, no se regulan las emociones negativas a la baja, con lo cual al día siguiente te levantas de mala leche. Si encima estás en un episodio de sonambulismo, las consecuencias pueden ser muy, muy negativas. ¿Tienes la culpa? Ahora mismo todavía no hay en firme una sentencia. Yo soy partidario de pensar que no eres consciente, no puedes reconocer tu entorno, no puedes tomar decisiones y realmente estás actuando por el instinto más básico. Pero ahí está el señor Stockfalter, que va a pasarse el resto de su vida en la cárcel, a no ser que los alegatos que se están presentando prosperen. Pero en el sueño pasan más cosas divertidas. ¿Dónde vas? Se han encontrado que hay una serie de rasgos comunes a las personas propensas a tener este tipo de parasomnias. El primero, como he dicho, es que es más frecuente en varones. En segundo lugar, hay alguna relación entre la secreción de hormona del crecimiento y este tipo de parasomnias, porque la mayoría de las personas propensas al sonambulismo suelen ser personas grandes. Me refiero a personas adultas. Los niños no tiene por qué. Pero suelen ser personas grandes, lo cual es curioso porque tienen suprimida la fase de sueño en la que se segrega hormona del crecimiento. Pero ahí es algo que todavía no se ha esclarecido. En ambos sexos el nivel de testosterona suele ser elevado. Tanto los hombres como las mujeres suelen tener un alto nivel de testosterona. Y esto es muy relevante, todos ellos tienen un enorme autocontrol despierto. Lo que más caracteriza a este tipo de parasomnia es que son completamente contrarias a la conducta de la persona involucrada. Es la clase de persona que nunca mataría una mosca, que nunca le pondría la mano encima a nadie y tal. Son los que muy a menudo se ven envueltos en este tipo de comportamientos cuando están dormidos.
Claro, aquí Freud estaría bailando en la danza de la victoria diciendo lo sabía, la represión de las emociones chungas, yo lo sabía, lo llevo diciendo un siglo. Pero no es así, Sigmund, la cagaste. La cuestión fundamental es que estas personas precisamente tienen un gran autocontrol despiertos porque en su fase REM hacen un gran trabajo de procesar esas emociones negativas. No es que las repriman, es que las procesan, es diferente. Pero claro, si le quitas la posibilidad de llegar a esa fase, entonces no puede darse ese trabajo. ¿Cómo se trata esto? Clonazepam. ¿Sabéis lo que es el clonazepam? El clonazepam es un antipsicótico, pero uno de los efectos que tiene es que es bastante sedativo. El clonazepam suprime la fase REM, en parte, un poquito, pero en dosis muy bajas facilita el llegar al sueño profundo, que es justamente lo que estas personas necesitan. Con lo cual, una dosis muy pequeña de clonazepam hace que duerman con normalidad y suprime por completo los ataques de sonambulismo sin, además, tener efectos secundarios. De forma que esto es tratable. Lo digo por si alguno de vosotros es sonámbulo y se raya, que sepáis que esto se puede tratar, ¿vale? No penséis que vaya a violar a vuestra suegra por accidente o algo así, que podría pasar, pero no es probable. Y por otro lado tenemos las parasomnias REM. Las parasomnias REM son las que se dan al final de la noche, en la última fase del sueño, y las más conocidas son, obviamente, las pesadillas. Las pesadillas solo se consideran trastornos cuando son repetidas en el tiempo y cuando se dan durante un periodo de tiempo prolongado, al menos 2 semanas. ¿Alguno ha tenido alguna vez, no una pesadilla, evidentemente todos la hemos tenido, sino la experiencia de tener pesadillas durante mucho tiempo? Normalmente las vivencias, no te voy a preguntar por qué. Las vivencias traumáticas se relacionan con este tipo de pesadillas. Pueden ser vivencias momentáneas, por ejemplo, tras el 11 de septiembre hay un marcado aumento en pacientes infantiles reportando pesadillas frecuentes y continuas en los meses y años posteriores al ataque, o pueden ser traumas prolongados. Uno de los primeros estudios sobre las pesadillas prolongadas se realizó con supervivientes de campo de concentración de los alemanes. Pero la evidencia no es muy concluyente. Sabemos que las pesadillas se dan en la fase REM. Como además la interrumpen, porque lo normal es que te despiertes, no llegas a procesar el contenido negativo de la pesadilla, con lo cual a la noche siguiente lo tienes que volver a procesar, con lo cual las pesadillas se tienden a repetir. Las pesadillas, dado que se dan en la fase REM, se recuerdan. Cuando te despiertas en la fase REM, suelen recordar el 80% de las veces lo que has soñado. Y, eso sí, cuando se ha encontrado que cuando las pesadillas se vuelven recurrentes, las personas que las padecen tienden a evitar pensar en ello, intentan evitar pensar en las imágenes de la pesadilla, intentan apartarlo de su mente y no tienen éxito. ¿Por qué? En efecto, porque no terminan de resolver el problema nunca, ni despiertos ni dormidos, porque, y esta es la buena noticia, se puede hacer algo con las pesadillas. Cuando uno tiene un problema de pesadillas frecuentes, salud, hay 2 cosas que puede hacer. Esta es la más fácil y es la que funciona en la gran mayoría de los casos, y es la primera medida que os recomiendo. Es lo que se llama una buena higiene del sueño. Se ha encontrado una correlación muy fuerte entre tener horarios regulares y tener pesadillas. Las personas que por la razón que sea no tienen horario regular y buenos hábitos de higiene del sueño son más propensas, y si les pasa algo negativo, un accidente o la pérdida de un ser querido o algún otro evento traumático, tienen más posibilidades de desarrollar este tipo de problemas. Una buena higiene del sueño es una cosa muy sencilla en realidad, es intentar mantener horarios regulares a la hora de acostarse y levantarse, es no quedarse en la cama cuando uno se ve incapaz de dormir, sino levantarse y hacer algo, porque lo que no queremos es crear una asociación entre la cama y el insomnio. Así que es buena idea levantarse y hacer algo, evitar el uso de dispositivos electrónicos 1 hora antes de acostarse, porque la luz de los dispositivos electrónicos estimula la producción dificulta la producción de melatonina y por tanto engaña al cerebro haciéndole pensar que todavía es de día, y manteniendo la temperatura de la habitación dentro de unos márgenes razonables entre 16 y 22 grados y tratando de que la habitación esté bien ventilada. Esto de la temperatura es importante porque cuando nos dormimos la temperatura baja. Esto lo sabemos porque os hemos metido un termómetro por el culo, ¿lo recordáis?